Ser podcast. Kiko Amat, autor de Dick o la tristeza del sexo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, súper. Encantado de estar aquí. Es un placer. Has publicado Revancha, Antes del huracán. Son novelas donde ya teníamos a un antihéroe del extrarradio. ¿Antihéroe o héroe? No sabemos. Sí. O sea, ahí está el debate. Anti está bien. Anti está bien, vale, de acuerdo. Y en esta también continúas con un personaje similar, ¿no? Con una tendencia similar. Sí, ha cambiado un par de cosas. Algunas de ellas de manera puramente orgánica. Por ejemplo, casi siempre mis antihéroes periféricos tendían a venir de la clase obrera, y en este caso concreto Frankie Prats, que es el protagonista de Dick o la tristeza del sexo, necesitaba que fuera de clase media, por varias razones. Uno, necesitaba que su padre, odioso catedrático, desprovisto absolutamente de cualquier tipo de talento, fuera un académico, y por tanto necesitaba que estuviera en la clase media. Y luego toda la sucesión de lamentables infortunios sexuales que le suceden necesitaba que lo albergara una casa suficientemente grande para donde pudiera desarrollar sus instintos sin ser molestado. Esto en una casa de hacinamiento proleta no podría haber hecho ni una décima parte de todo lo que hace en el libro, ¿no? Y el cambio de clase, algunos estarán flipando, pero ¿cómo clase, si todo es clase media? Ya, pues no. esta es la demostración. Lamento decir que no, sí. Existe una cosa llamada trabajo manual no especializado, que es claramente clase obrera. Y mis personajes eran de clase obrera, desde luego los de Revancha de forma patente, y Antes del huracán también. Y eso no es fácil, no es fácil encontrar ya personajes de clase obrera ni en la literatura y en el cine ya ni te cuento, ¿no? Bueno, cuando aparecen se da una imagen ejemplarizante y benigna y romantizada de la clase social en la que nací, y en cierto modo mis novelas siempre han intentado presentar una panoplia de cómo es de verdad la clase obrera, como la viví yo, y el tipo de gente que hay, que está en todos los extremos del espectro, y que te encuentras una cantidad enorme de hijos de puta y una cantidad enorme de gente maravillosa, pero no es una clase de cohesión absoluta y benignidad ¿sabes? y tolerancia total. Ojalá. Pero bueno, este libro está en otro. ¿Y el salto de clase? No, bueno, el salto de clase. ¿Quieres decir de cambiar de clase o el salto de clase de mi libro? No, el salto de clase dentro, que no sé si tiene que ver también porque al final venimos de la clase obrera, pero al escribir libros, al estar en un trabajo intelectual, sí. Todos hacemos también un passing de alguna manera. Entonces, no sé si también tiene que ver o hay algo reflejado también de ese passing tuyo o no. Sí, no sé, yo me veo... Ahora voy a decir una burrada muy gorda, pero la voy a decir igual. Pero no, me veo en la línea tradicional de, yo qué sé, estrellas del pop inglesas que eran de clase obrera y luego se podían comprar un yate, pero eran de clase obrera, su cultura de clase obrera, crecieron con una educación muy concreta y con una forma de ser muy concreta. Esto de la clase tiene que ver, ahora que me lo preguntas, tiene que ver mucho con la forma en la que se ha desarrollado Dick. Por ejemplo, mucha gente me pregunta por cómo una novela tan triste como la que he escrito, como una novela tan fundamentalmente desoladora como la que he escrito, está plasmada con lo que es básicamente una mirada humorística o con una distancia irónica. Y en realidad, aunque puedo buscar antecedentes artísticos y literarios y libros que me han inspirado para hacer algo así, en realidad me viene de una cultura obrera que... Lo voy a decir bien ahora, ¿eh? Lo voy a decir perfecto, lo voy a decir como máxima, lo voy a decir como adagio. Me viene de una cultura que convertía el trauma en anécdota para así intentar cauterizar el dolor, pero que se hacía como una cosa de base, y yo crecí entre esta gente, y para mí el relato del infortunio o el relato de la pena siempre estaba acompañado de una buena historia. O sea, tú explicabas el drama de la noche anterior, fuera el que fuera, que tus padres se peleaban, que tu padre tal, que tu padre era borracho o que tú te habías tenido un gatillazo, pero la demostración, aquello ya se había transformado en parte de un anecdotario y en parte de una historia, como si fueras un stand-up comedian, ¿no? Y eso creo que tiene que ver mucho más con la forma que escribo que con el bagaje literario que tengo, que también es notable, pero no creo que la influencia mayor me viene por una vía casi sanguínea, vaya. Crecí así, crecí explicando esto. Hazlo diver, ¿no? Sea lo que sea que te haya pasado, hazlo diver. Claro, es que es un poco las madres de barrio, las madres de clase obrera contando cosas terribles, pero intentando hacer de eso que el día había que sobrevivir. Claro. Y al final este libro, a la hora, hablando ya solo de literatura,
esto ya me ha sucedido con libros anteriores, como Antes del huracán. También soy muy consciente de que al explicar la pena y al explicar la tragedia y todos mis libros, Samuel Johnson decía que solo alguien que estaba tristísimo podía hacer reír, ¿no? Y creo que eso, primero, es cierto, y segundo, también comprendí en algún punto de mi carrera, o creo que fue instintivo en realidad, que todo aquello, toda aquella sucesión de lo que fuera, de violencias o de tragedia, se tenía que explicar de una forma entertaining, para empezar, con entretenimiento, y tenía que haber una distancia cómica, humorística o anecdótica para hacer digerible el melodrama, porque si no se convertía en una historia claustrofóbica que era muy difícil de tragar. Esto, en fin, es lo que hace la utilización de la distancia paródica o humorística, hace que puedas que pases por la experiencia de todo lo que le sucede a mi protagonista y te lo hayas pasado paradójicamente bien viendo lo que si no te lo explicara como yo lo he explicado, sería un libro tristísimo. Y aparte, muy difícil de leer, vaya. Es curioso también porque ahí es donde entra también la cuestión política. Es una cuestión política que parece que no está, pero está. El libro es eminentemente político, si me permites el apunte. Y sin embargo, nadie diría que estamos ante una novela política, ¿no? A la vez, primero, me encanta que digas que es político porque lo es. en cierto modo lo es y se puede leer así. Y también la dificultad en un libro como este estribaba en cómo hacer que un libro, que en realidad aún no lo hemos dicho, pero hay que decirlo porque para la audiencia... Y habla de sexo. Hay pajillas. Se llama así, se llama Dico, la tristeza del sexo. No se ha intentado engañar a nadie. Ahora vamos. No se ha intentado engañar a nadie. Ayer estaba aquí Borja Coveaga y ya le decía, en tus películas no hay nada de sexo, ¿qué os pasa? Y decía, soy vasco, no, nosotros somos mediterráneos. Vamos a ello ahora. Sí, pero a la vez todas las escenas de... O sea, es un libro que a primera vista puede parecer hipersexual, pero que a la vez es completamente antierótico. O sea, es un libro que de la misma manera que el lenguaje es barroco y antibarroco, o sea, está escrito con un lenguaje afectado, que es parodia de la afectación, porque no es afectado y se lee ágil y moderno porque yo quería que fuera así. También es un libro donde casi todas las escenas, donde él... O sea, es como una novela de enredos inglesa, en realidad, donde hubieras dejado la puerta abierta cuando pasan al boudoir y tiene lugar el consiguiente fiasco sexual del que sea que sucede en la novela, ¿no? Y yo cuando empecé a escribirla vi que era una novela que si se quería hacer original y que fuera una cosa única y que no tuviera ni antecedentes, y vete a saber, a lo mejor no tiene ni descendientes, o sea, el linaje de esta novela acaba aquí, a lo mejor tenía que ser gráfica. No podía, en esta novela no te podías quedar a medias tintas. Si querías que todo ese sexo se desactivara la prosopopeya, se desactivara la solemnidad, se desactivara el peligro de que fuera solo sexo sórdido, ¿sabes? El descenso a los infiernos y tal, un poco Lars von Trier y todo eso, o de entrar en la dialéctica del erotismo sexy de género, que tampoco me interesa en absoluto y no quería que fuera por allí, ¿no? Para conseguir todo esto, pues tenía que ser muy hardcore la explicación, tenía que ser muy gráfica y tenía que estar explicada con el lenguaje, que si quieres lo comentamos también, pero con el lenguaje que utiliza el narrador omnisciente y que utiliza Frankie, que es un lenguaje pretendidamente rococó, o sea, intencionadamente rococó para que hagan gracia los momentos de fiasco, es así. Claro, pero es muy difícil controlar, o sea, quiero decir que hay que controlar muy bien el lenguaje, hay que controlar muy bien en cada personaje y en todo para hacer lo que consigues, que claro. Es verdad que se habla muchísimo de sexo, pero no es erótico, o sea, no te dan ganas de follar después de ver este libro. Bueno, a ver, hay un tanto por ciento no desdeñable de la población que me está diciendo que el libro tiene usos decididamente utilitarios. O sea, que sí, hay gente para... Sí, claro. Sí, le han hallado. No era particularmente mi idea al empezar este proyecto, pero también hay una parte de separación que creo que es indispensable, al menos en el tipo de autor que soy yo y de la tradición que vengo, es que al contrario que yo que sé, como autores como Henry James que te machacaban cómo tenías que leer una novela, en mis novelas hay un espacio de colaboración entre autor-lector, o sea, yo no lo doy todo mascado para que la gente ponga su parte e interprete determinadas cosas desde su punto de vista. Por tanto, es legítimo
que alguien decida que lo que yo planteé como esperpento dramático sexual, alguien decida que es titilante y que es útil para determinadas cosas y me parece bien. No sé, no soy quien para decirle a nadie cuando no se tiene que toquetear. Oye, hablando pero lo del lenguaje, perdona, sí. Lo del lenguaje que me decías, la otra complicación es que yo no soy un autor. No sé, para empezar, no soy francés. O sea, no soy un autor de juego con el lenguaje. Pero eres catalán, que es lo más similar a lo francés que hay. Sí, ¿Qué te voy a decir? Quizás sí, pero la parte de... O sea, el juego con el lenguaje que antecede a la trama no es de mi tradición, ni es de mi interés, ni como lector, o sea, ni como usuario, ni como artista. Por tanto... estaba revestido de una cierta complicación hacer un libro donde el lenguaje es tan importante y donde todo el rato el lenguaje tiene una presencia ineludible porque mi protagonista habla raro y el narrador omnisciente también, y conseguir que ese lenguaje claramente excesivo y bizantino se leyera, como te decía antes, ágil y moderno y fuera pasapaginero, eso es una complicación. Y la otra, que yo soy un personaje... Iba a decir, soy un personaje. Yo soy un personaje, pero no en ese sentido. No, que soy un autor que no parte de tesis y que no parte de ideas de trucos literarios en el sentido de voy a hacer una novela que utilice. Yo soy un autor de personajes, de escenarios, de acción. Yo trabajo con eso. Esos son mis herramientas. Como decía Flannery O'Connor, yo no trabajo sobre personajes, trabajo con personajes. Los construyo, les meto en un sitio, les pasan cosas y cuando les pasan entiendo de qué va la cosa, pero hasta que no existen no sé de qué va. Por tanto, era peligroso que un lenguaje tan currado y con tanto detalle y con tanta cita y con tanta cursiva no se interpusiera por delante de lo que yo considero primordial en un libro, que es explicar una historia que sea adictiva, que sea entretenida, que sea divertida, que sea profunda a la vez, que no se convierta en algo ligero y superficial, sino que tenga su calado y que a la vez se lea de una forma inusual, porque no le conozco, como decía, no le conozco parecidos a mi novela, vaya. ¿No? Y he leído muchas novelas, no se parece a ninguna, porque está hecha para que sea así, vaya. Y en esto del lenguaje, que es, como dices, es excesivo, es recargado, es barroco, no sé si eso también le aporta un ritmo rápido o eso se lo aportas tú, que eres un polvorín. Es lo que te decía, es el juego con cómo conseguir que un libro que utiliza todo el rato, no todo el rato, pero que utiliza regularmente cultismos, citas, porque también... Sinónimos, un huevo. Sinónimos y sintagmas fálicos. Sí, claro, sí. Hay un momento que se te han acabado. Y, o sea, tuve que crear neologismos como Shakespeare directamente. O sea, se me han acabado los sinónimos de pene. O sea, ya no hay más. No existen. Tengo que poner caramillo o yo qué sé, o tenora o pifa. O sea, ya empecé a poner nombres de instrumentos vetustos que pudieran tener algún tipo de forma penil, ¿no? Y no, esto al final, el trabajo era ese. Era que, y aparte, y hacer que toda esta parte de cultismo y anacronismos no se convirtiera en un libro cervantino escrito con intención arcaizante y que remitiera al siglo de oro. Eso no es para nada mi interés. Yo vengo del punk rock, escribo para ahora, para el momento, soy un autor moderno, pero sí que quería que tuviera... O sea, se lo conté a alguien la otra vez y pensé, es más o menos así. Quería que fuera como un artilugio steampunk, o sea, una especie de artilugio una nave espacial pero victoriana, con vapor. O sea, que no sepas... ¿A dónde pertenece este libro? No es de ahora mucho, tampoco es decimonónico, tampoco es del futuro. Es un libro, como me dijo alguien cuando uno de mis primeros lectores me dijo, es un libro que está fuera del tiempo. ¿Sí? y es verdad, no pertenece a ningún siglo. Pero eso es maravilloso porque ahí la duración o la vigencia es mayor. Claro, sí. Sí. Y no pertenece a ningún tiempo, pero es verdad que retratas... podría ser un libro de época, porque ayer me enteré que los 2000 ya son época. Ah, sí, wow. O sea, esto es muy heavy. Y estos son los 80. Madre mía. Que es una época muy significativa, estética, política, socialmente, ¿no? Sí, hay una parte de la utilización permanente de los 80 en mis novelas que tiene que ver con la parte eminentemente subconsciente de la literatura. Es decir, que tú escribes... porque tienes temas no resueltos. O sea, hay temas irresueltos de mi vida. Flannery O'Connor, a quien ya he citado, a lo mejor vuelvo a citar incluso otra vez, decía que si habías superado, o sea, que si habías vencido la infancia y la adolescencia, si los habías sobrevivido y estabas vivo, y ya tenías como una gran parte de tu carrera literaria hecha. Y yo lo creo, o sea, creo que es así. Creo firmemente que
yo sobreviví a una determinada infancia y una adolescencia en los 70 y 80 y eso vuelvo constantemente a eso, a asuntos irresueltos y a rascarme las costras que tengo aún no cauterizadas de aquel periodo, ¿no? Eso es una parte. Y la otra parte es, sí que es puramente objetiva. Una vez empecé a hacer el libro y lo puse en la época que tenía que ponerlo por inclinación personal, me di cuenta que no podía existir en otra época. Por ejemplo, porque si es un libro picaresco y esperpéntico donde el protagonista tiene que pasar por una serie de etapas en su quest venérea, no funcionaría con la inmediatez del porno actual. Claro, Con lo cual se me acabaría el libro muy rápido. Sí. O sea, primer capítulo, se conecta a internet, se ha acabado. O sea, ya lo ha visto bucaque a los 5 minutos de entrar en el porno. Y claro, esto no. Yo quería que fuera como la iniciación llena de confusión, llena de equívocos, llena de mitos y cosas que te explican mal en el momento, cosas que te has creído. Y la culpa católica, que creo que en España, por desgracia, no se ha acabado de eliminar y posiblemente nunca se acabe de eliminar del todo, pero que por alguna razón en los 70 yo tuve una educación católica, fui a un colegio católico y esa parte de culpa añadida, dentro de la culpa ya de la pequeña muerte, como dicen los franceses, que te da lo que es en realidad el momento exacto en que dejas de ser niño. O sea, tu primer conato de masturbación es realmente la pérdida de inocencia real. Eso, si eso que ya da ocasiona una cierta culpa en uno, si encima te hablan de la condenación eterna, no es un acercamiento al sexo particularmente sano, es lo que creo. No. Pero vaya, todo eso contribuye a mi novela, ¿no? Sí, o sea que bienvenido sea, Si ¿no? fuera un tío si fuera un tío liberado yankee de los 60, pues no hubiera vivido una iniciación sexual súper holgoriosa y... Porque hay algo hay algo de que dirían los americanos, ese coming on age, ¿no? Que está tan de moda y que de alguna manera es que tiene que ver, si lo piensas, con lo que fue la propia época a nivel político. O sea, vamos a comernos el mundo y luego joder la hostia, ¿no? Ya, sí. Bueno, en la novela se reparten un par de hostias considerables, pero como siempre no son, o sea, sí. Las hay, pero el libro no va de eso. El libro es una historia. Ahora, que el protagonista de la historia que uno de los protagonistas de la historia, que es el padre de Frankie, sea un progre pomposo... Felipista. Lo he dicho un progre yo, no pomposo, pasa nada. sí. Un progre pomposo y ejemplarizante también, y condescendiente y pedante, que habla subrayándose, que está perpetuamente encaramado a una tarima moral y cultural y que es un snob irredimible, pues en efecto es una de las miradas políticas que tiene la novela. Si la quieres mirar desde ese ángulo, es así. Y aparte, un autor, de los imperativos de un autor es que todos los personajes sean creíbles. Nadie puede ser bidimensional, nadie puede ser una excusa para que tú efectúes una crítica política. Esa gente tiene que existir y la gente tiene que creérselos. Dicho esto, también es mi prerrogativa crear villanos. Y si yo quiero crear un villano y necesito una novela con un villano, yo vengo de leer muchos comic books y si me falta un villano no estoy del todo cómodo. Y yo quería que el padre fuera uno de los villanos de la saga. Paradójicamente, no quiero ahora hacer spoilers, pero el tío del protagonista, que sería alguien que objetivamente, a primera vista, es el que comete las peores fechorías o los peores abusos del libro, a mí me parece un poco menos despreciable que el padre. Sí, es así, o sea, porque creo que es víctima de una compulsión. Es un pedófilo, vaya, eso se ve desde las primeras páginas y es víctima de una compulsión que no puede vencer. En cambio, el otro es solo un snob. No sé, ¿podría ser menos snob? No es una enfermedad, quiero decir, o sea, puedes intentar ser menos pedante. Y hay otra cuestión curiosa, no sé si el libro puede también, se puede ver en el libro una crítica a una cierta idea de masculinidad del hombre heterosexual. Total, sí, claro que sí. Sí, este es un libro que protagonizan mayormente, bueno, especialmente en el caso del personaje principal, de Frankie Prats, un adolescente masculino heterosexual de los 80, pero es un libro 100% antimacho. Está concebido así porque así fue mi experiencia. Los 70 y 80, pero creo que en cierto modo y en determinados aspectos algunas de esas cosas han sobrevivido hoy. Los ideales inasequibles de virilidad, de no vulnerabilidad, de hombría que se le planteaban a un adolescente
no especialmente atlético, como era tanto yo como... Él no soy yo, pero algunos atributos o defectos míos tiene, y uno de ellos era el no pertenecer a un tipo de masculinidad obvia. Él es claramente un nerd anatlético, un alfeñique tísico y medio tuberculoso, que se considera un engendro, aunque en realidad no sé hasta qué punto es un engendro. Simplemente las imposiciones imposibles, conanianas que se le hacen a él, le hacen creer que es un hombre imperfecto, pero en realidad no tendría por qué serlo. A lo mejor no es, como él dice, feo, muy feo, un engendro. A lo mejor es perfectamente adecuado y simplemente se le han impuesto, como te decía, unos ideales de varoniles que son completamente inasequibles y caricaturescos. De ahí la presencia del alter ego. El alter ego es una obvia caricatura de macho con la dialéctica de carta a los lectores, del LIP. Bueno, a lo mejor algunos de nuestros oyentes no saben qué es el LIP. El LIP era una revista de contactos de los 70 y 80. Sí. Era inapetecible, ¿eh? O sea, la gente que enviaba fotos no era el tipo de foto que querías ver como adolescente, con necesidades. ¿Cómo ha sido esa investigación también? Ya. Sí. Es curioso y es interesante, claro. Sí. Este libro tiene como capas, como todos mis libros, y a mí me gustan mucho los libros también como lector, que incorporan como una capa extra de conocimiento hermético que a la vez, lo mismo que te contaba con el lenguaje, no se interpone en la acción. O sea, la acción es lo principal y a esa gente tiene que pasarle cosas. Eso no puede ser una excusa postmoderna para poner un ensayo ahí en medio, por mucho que te guste. No funciona así. El libro tiene que ser legible, tienen que pasarles cosas, tiene que haber diálogo, tiene que avanzar la acción. Dicho esto, en muchos tipos de libros que a mí me gustan, se incorpora este tipo de conocimiento hermético, yo qué sé, como hacía Huysmans, que de golpe en medio de un libro pues te ponía un capítulo sobre campanas de iglesias medievales, yo qué sé, pues a mí eso me encanta cuando sucede, y me encanta salir de un libro con un extra, es adicional, con un extra de conocimiento que no esperaba que me viniera dado, ¿no? Por una novela de ficción. Y en mi libro pues salen libros de alquimia, anatomía del siglo XVIII, muchísimo pulp y porno cutre de los 70. Hay un montón de cosas que están enhebradas en el discurso del personaje, en las cosas que les pasan, y por tanto son orgánicas y naturales, pero eso no quita que el lector no se vaya de ahí sabiendo, yo qué sé, la suma teológica, o ¿sabes? Que de golpe haya aprendido sobre Santo Tomás de Aquino en un libro que no esperarías que fuera educativo en ese sentido, ¿sabes? Me gustaría volver a lo otro, a lo de qué significa ser lo del macho y el antimacho, porque sí que es verdad que no sé si esa percepción de lo que era el macho, lo que se esperaba de un chaval en los 80 o en los 70, sigue siendo lo mismo de lo que se espera ahora. Me es difícil juzgar, aunque tengo hijos varones que están ya en la adolescencia. Yo creo que en ese sentido, en un sentido, ¿vale? No soy sociólogo, tampoco querría meterme, pero o sea, que al final hay veces que los narradores de ficción nos hacen preguntas súper heavy sobre el estado de las cosas, es en plan, soy un tío que está básicamente en pijama en una habitación durante un número descabellado de horas, tampoco puedo comentar sobre el capitalismo, sí que puedo, pero no sé. Hombre, sobre el capitalismo todos porque somos víctimas. Total, sí, pero a lo mejor no puedo hacer la mejor lectura más ilustrada sobre esto, ¿no? Pero sí que creo que, hostia, sería muy cínico y muy pesimista no creer que en algunas cosas concretas se ha mejorado, y creo que en este tipo de... En esta machirulez y en estas imposiciones de masculinidad que se les hacían a los adolescentes en los 70, 80, incluso 90, porque esto se arrastró durante 3 décadas mínimo, y las previas que existían, evidentemente, creo que en ese sentido ha mejorado. Veo a los adolescentes y ya no son así. Tendrán otros hang-ups y otros problemas, seguro, y los tienen. Pero ese en concreto creo que se ha realizado pues un esfuerzo de que los chavales crezcan sabiendo que se puede ser vulnerable. Y no pasa nada. Y que se puede ser un tío vulnerable y que la tristeza es aceptable, ¿sabes? La tristeza no es un defecto, no sé. Estar triste y mostrar tristeza y llorar es algo legítimo, joder. Es algo legítimo en cualquier género, ¿no? Yo creo, concretamente en esto, creo que se tiene que haber mejorado. Creo que se ha mejorado, vaya.
Y antes decías que es un libro original, que no sabes si tendrá descendientes, pero que con todo antecedentes tiene o pocos o ninguno, ¿no? Sí. No sé por qué, o sea, no sé si... Claro, nos sorprendemos ante un libro tan original, quizá también porque estamos dentro de una uniformidad cultural, no lo sé. Sí, no sé, yo sigo el dictado de Josep Pla, que siempre decía, a mí esto de las modas siempre me lo ha resbalado. O sea, tal cual, o sea, realmente las modas literarias, las modas en general siempre me han dado un poco igual, pero... aunque soy fan de la cultura pop, pero las cosas que están en boga, que se te impone una cierta, pues si eres artista, en mi caso concreto, pues se te impone una cierta forma de escribir o unos ciertos targets, o yo qué sé, el peor consejo que he leído en manuales de escritura es conoce el mercado. No, no conozcas el mercado, no sé, de hecho yo diría lo contrario, nunca conozcas el mercado, nunca te intereses por las cosas en boga, porque además son pasajeras, no permanecen. O sea, si algo ha demostrado la literatura y el arte en general es que sobrevive lo duro, sobrevive lo extemporáneo, lo que está fuera del tiempo, sobrevive lo original, sobrevive lo soez, sobrevive lo violento. Eso es lo que nos llega. Los cursis no duran, nunca duran. O sea, son como el padre. Exacto, ese tío Adiós. desaparecerá de la historia, ¿no? Y los cursis del siglo XVIII son los que ya no leemos. Leemos a la gente que tenía una mirada o ultra cómica, o muy divertida y dura a la vez, o muy violenta, o muy soez, o lo que sea. O que eran extremos en alguna cosa, o que eran increíblemente originales, a la vez que eran populares. Pues esos son los que sobreviven. Y por tanto, esto está fuera de las tendencias en boga. Yo nunca me he fijado en ellas, porque también he aprendido de mi tradición y he visto lo que me gusta, y también he visto lo que perdura, que es eso, es lo violento. Quería preguntarte si costó mucho poner el título. Sí, porque mi novela, yo venía de una novela rebufo, de una novela así criminal proleta que había estado escribiendo después de Revancha, y en ella aparecía un sicario así lacrimoso y alopécico, que tenía una madre impropia, no sé, no puedo decirlo de una manera mejor, tenía una madre impropia, he hecho comillas aéreas, ¿vale? Tenía una madre impropia y su trauma era esencialmente sexual, y había un conato de bestialismo también metido ahí en mi cabeza. O sea, pensaba, este tío, su trauma tiene que venir de allí. Claro, vi que eso era mucho más grato de escribir, eso para empezar, y luego que tenía muchísimo más potencial la historia. Era algo que yo no había contado, pues eso, pues un determinado trauma sexual de haber crecido en una determinada época, ¿no? Y allí se me ocurrió que aquello podía ser la novela. Y entonces empecé una nueva novela, un nuevo proyecto, que es el que terminó siendo Dick, pero que empezó llamándose Semen. Perdón, no, Semen, una novela. Semen, entre paréntesis, una novela. Para que la gente no creía que era un tratado de planificación familiar, ¿sabes? O algo meramente anatómico. Y se llamó así durante bastantes meses. Sí, al final vi que era eso, que podía llevar a confusión y que también podía parecer como una novela provocadora. Mi novela no va por ahí y no es deliberadamente... Si alguien se ofende, nunca puedes evitarlo, pero no va a provocar, porque yo no trabajo así. Yo trabajo escribiendo la verdad, yo qué sé. Escribo la verdad y escribo lo que necesito escribir en mi ficción, y a lo mejor hay cosas más ofensivas que otras, pero no está en la idea en mi cabeza ofender, ni ser gráfico porque sí, ni ser repugnante porque sí. Son los dictados y necesidades de la historia, ¿no? Del texto. Pues hemos hablado de sexo, de clase obrera, de capitalismo, de felipismo, de todos los ítems que necesitábamos en este momento. Sí. Yo solo quiero añadir que en realidad el libro va, evidentemente, así como en Revancha, la violencia física era en realidad una excusa para hablar de otra cosa, que es cómo reaccionaba irracionalmente una gente aplastada de cara a una injusticia de clase, si quieres. En este caso, el libro, si va de algo, va de rechazo y de deseo no correspondido y de abandono. Esos son un poco los temas del libro. Lo que pasa es que se plasman y se manifiestan con sexo. Tú lo entiendes a través del sexo y él atraviesa una serie de desventuras sexuales, pero en realidad lo que pasa de verdad es que es alguien rechazado y cuyo deseo no ha sido correspondido nunca y nadie le ha amado. O sea, pero es divertido, insisto. Al oyente que esté pensando que es una tragedia, no lo es. Es un libro cuya concepción fue: voy a hacer un libro divertido, voy a hacer mi libro más divertido. Quería que fuera
que viniera de un lugar triste, pero que fuera mi libro más divertido. Pues enhorabuena, Kiko. Gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.